nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con su apoyo y generosidad hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a tantos corazones. Que Dios los bendiga abundantemente. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bartolomé, apóstol. San Bartolomé es también llamado Natanael en algunos textos del Evangelio. Era oriundo de la ciudad de Caná de Galilea. Es nombrado dentro del grupo de los 120 hermanos que quedaron reunidos en Jerusalén para esperar al Espíritu Santo. No se conoce mucho más de él después de Pentecostés. Algunas tradiciones dicen que llegó a evangelizar a la India y otras que se dirigió a África. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 24 de agosto estamos celebrando la fiesta de San Bartolomé Apóstol, también llamado Natanael. Le anuncia, hemos encontrado al Mesías de quien hablaban las Escrituras. Queridos hermanos, encontremos también a Cristo, así como Natanael se acerca a Jesús. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Fortalece, Señor, nuestra fe para que sigamos a Cristo con la misma sinceridad de San Bartolomé, apóstol, y concédenos por su intercesión que la Iglesia sea un instrumento eficaz de salvación para todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me dijo: Ven, que te mostraré la esposa del Cordero. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella
y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura, que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles, y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus santos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Que tus santos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus santos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso resplandor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. El Señor es justo con todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. Que tus santos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le respondió: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, de quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de dónde me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te he visto. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos celebrando hoy la fiesta de Bartolomé, con este nombre también conocido así de Natanael, como encontramos en el Evangelio de San Juan. Primero le dice esta palabra tan interesante: ven y verás, ven y verás. Queridos amigos, ya anteriormente también hemos escuchado, ¿verdad?, de estos dos discípulos que fueron detrás de Jesús después de que Juan les había mostrado: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ellos le preguntan y Jesús les dice, ¿verdad?, qué es lo que están buscando, ellos dicen: ¿dónde vives?, le preguntan. ¿Dónde vives? Es decir, queremos conocerte, queremos conocer tu identidad. En síntesis, el conocimiento de Jesucristo.
Pero para conocer a Jesucristo la respuesta es muy concreta y directa. Eyu rejeshacuajanwa. Eyu ejeshajanwa. Se dan cuenta, queridos amigos, que es una experiencia de vida. Da ahí entonces teórico. Da ahí oye endaye. Upeandaye ningolañan yara. Para nosotros, queridos amigos, todo camino catecumenal, todo camino de catequesis, upea ñande guara peti hoja de ruta hina. Da ahí la ñande ya estudias agüere, ya lees agüere, se ya y cuapama hoy. No, sino que, queridos amigos, el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Jesucristo, lo entendemos aquí de esta palabra, ven y verás. Ven y verás. Es decir, es una experiencia, un encuentro personal con Jesucristo. Pegará la ñandere, no es ñande ya este día, lleva ese encuentro personal con Jesucristo. Esta invitación que nos hace, en este caso, es Felipe. Quiere decir que es la comunidad la que nos está invitando. Quiere decir que papá, mamá, catequista, sacerdote, amigo, medios de comunicación. Hay muchos medios, queridos amigos, como nosotros recibimos la invitación de Dios para hacer el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi. Entonces, la verdadera conversión de cualquiera de nosotros, ¿cuándo se da? Y solamente cuando nos decidimos verdaderamente de dar un paso importante y encontrarnos con Jesucristo. Eve, y gatuta ñande ñañemonguetaya, bueno, she añeteteco anga, añe punu ay cua mapa peñande yara, añe punu ay cua, anigoye y la eres she cua pama hoy, ¿entendiste? Porque eso es imposible, queridos amigos. Siempre nuestra vida es un reconocimiento de esa revelación, cómo Dios se nos va revelando, cómo Dios se nos va manifestando. Pero vean, entonces, peñane con eso, peñane a pitu lleva, pues haya calcular, mañana reflexionar, entender, peñane ya lo y después en este encuentro, cuando viene hacia Jesús, porque quiere tener este encuentro personal, ven y verás, ahí tienen a un verdadero israelito en quien no hay doblez, y Jesús. O mañana ese o esa, entonces, y pea, Natanael, pea, en ese tipo no hay doblez. Vamos con él. Es una persona que dice verdaderamente lo que piensa. Y me voy a ir a la outajina de Nazaret, ¿verdad? O sea, no hay doblez. O sea, el tipo es muy directo de lo que sabe. Pero sin embargo, Jesús lo que está haciendo a través de esta frase está revelando que conoce nuestro corazón. Conoce el corazón de Natanael. Y entonces por eso dice, ahí en ese corazón no hay doblez, hay autenticidad, hay transparencia, hay verdad. Queridos amigos, esto es muy importante. ¿Será que el Señor conoce también nuestro corazón, así como el de Natanael, pero porque es coherente, es abierto, es auténtico, muestra transparencia? Porque solamente esa clase de corazón dispone nuestra vida para un encuentro personal con el Señor. Y termina, queridos amigos, hoy este evangelio con esta frase de San Juan: verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús se presenta en este momento como esa nueva escala de Jacob. Cuando va ahí nosotros en el capítulo 28 del Génesis, nosotros tenemos ese pasaje en que Jacob está durmiendo y sueña, ¿verdad? Ángeles, etcétera, que suben del cielo por esa escalera. Pero quiere decir que aquí el único mediador, esa escalera verdadera, en ese encuentro personal con el Señor, ¿quién va a ser? Y va a ser justamente la persona de Jesús. Aupeareina abela oye esa cuamagina Natanael o pillasa pues. Ustedes verán cosas mayores, le dice Jesús, porque aquí está ese encuentro con Dios, a través de lo que el Señor, de lo que Jesús nos trae en este deseo de construir el reino de Dios. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir hoy en esta Eucaristía que podamos también nosotros, primero dejarnos tocar por el Señor, que exista una verdadera conversión
hacia Cristo. Y desde aquí podamos hacer también un camino de comunión, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y que el Señor también pueda decir, este sí que es un cristiano sin doblez. Este es un cristiano auténtico. Con solo mirarlo, entonces me doy cuenta. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Para que la Iglesia sea signo de acogida, esperanza y misericordia para todos los pueblos, oremos al Señor. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Para que en nuestro país trabajemos unidos para derribar los muros de la indiferencia y luchemos por un Paraguay más justo y solidario, oremos al Señor. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Para que los marginados, los enfermos, los tristes y quienes sienten que su fe se debilita, descubran la mano extendida de Cristo a través de nuestra caridad fraterna, oremos al Señor. Padre de bondad, atiende nuestra súplica. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión la gracia de servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre cantando a una sola voz.
Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza, queridos hermanos, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Que la comunión que hemos recibido al celebrar la fiesta de San Bartolomé nos dé fuerza, Señor, para imitar a Cristo aquí en la tierra y alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar,